intangible que todos reconocemos en determinados objetos y que es lo que hace que valoremos tanto esa materialidad. Pero no es la materialidad, es un algo más que es intangible y que es muy difícil de el sentido. Sí. Desde la semiótica sería justamente es el sentido que se le otorga a esa resignificación que se hace de ese objeto. La típica es, ¿cuál es la diferencia entre ese objeto que tengo en el museo y el que está igual en la vitrina de la casa de la abuela? ¿Cuál es la diferencia? ¿Es la misma materialidad, la misma fábrica? Podemos decir que hasta fue en la misma línea de producción, pero uno fue otorgado, fue resignificado y convertido y se convirtió en un objeto museal, donde representa valores, un montón de intangibles y va a formar parte de X cantidad de relatos que ese espacio, en este caso el museo, va a construir, y ese objeto ahí va a cobrar sentido cada una de esas veces. Y el otro va a seguir siendo el vaso que usamos los domingos cuando vamos a almorzar a lo de la abuela. Iguales. Uno tiene es un bien de uso todavía, y el otro ya es un bien en términos mercantilistas, pero con un sentido que tiene toda esta carga de valores y de intangibles que le permite estar en el museo, ¿sí? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Quieren un corte? ¿Quieren que nos vayamos? ¿Quieren? Nos tenemos que quedar acá. No se puede, sí tenemos que avanzar un poquito más rápido porque ya llevamos como una hora. Ah, bien, bueno. Y ya está. Listo. Stransky es solo uno de los muchos autores y los muchos intelectuales que trabajaron, que discutieron en realidad en esta primera época, que estamos hablando de la década del 70 y del 80, desde entonces y hasta ahora, desde fines de los 70 hasta ahora. Nosotros hemos elegido a Stransky y a otro teórico que de aquella época, que ambos viven todavía, que es Tomislav Zola, porque creo que se los dije al principio, teníamos que definir algunos autores y no la totalidad, porque si no, si ya esto... Hacer nuestro recorte teórico. Nuestro recorte teórico, exactamente. Justamente. Y este además es el año Stransky para Iko von Lam. Nosotros este año, lo decía Olga esta mañana, este año Iko von Lam ha nombrado, digamos, ha definido como el año Stransky en esta relectura de los clásicos, porque y además, bueno, en Brasil también están festejando, están recordando los 50 años de la publicación del primer trabajo de Stransky. Ni siquiera sé si lo publico bien, si lo estoy pronunciando bien, todos se dan cuenta que tiene un acento en la Y, así que no sé cómo se pronuncia. Olga. Es checo. Para nosotros es Stransky. Y el Zola. Y Tomislav Zola. El nombre no pienso ni siquiera intentar pronunciarlo. Zbigniew, Stransky. Así que Stransky, vamos a decirlo. Total, él no sabe. Él no sabe. No se va a enterar. Sí. Aparte Tomislav, para mí ya a esta altura es Tommy. Es Tomislav Zola. Así es que lo que plantean, ¿por qué tomamos además en este recorte teórico que hacemos nosotras, decidimos estos dos autores? Stransky porque es Iko von Lam. Porque este año Iko von Lam lo ha tomado como el año Stransky. Y Tomislav Zola fue una decisión específicamente por un interés personal de Paola que, digamos, está alineada con el pensamiento de Tomislav Zola. En otros seminarios tocaremos a otros autores y la idea es seguir trabajando y ampliando esto. Nos interesa además que cosas que ellos estaban planteando tan tempranamente como fines de la década del 70, principios, mediados de los 80, hoy están muy en el top 10 de la teoría museológica contemporánea, ¿sí? Porque han pasado muchas cosas. La teoría varía a través del tiempo. Muy vigentes. Y las teorías varían, todas las teorías varían, en todas las ciencias y en todos los campos del saber. Esto me lleva a otra cuestión que dejé de lado al principio en esta cuestión de la ciencia, y que es importante distinguir entre ciencia, disciplina y campo del saber. Las ciencias y las disciplinas en términos prácticos no tienen diferencias, porque las disciplinas, uno dice, bueno, la museología no es una ciencia porque es una disciplina. En términos prácticos, en sentido práctico es lo mismo, porque una disciplina es un saber disciplinado, organizado, estructurado y con una conceptualización teórica. Entonces, en términos prácticos, son exactamente iguales.
Las ciencias solo tienen algunas variantes que no son significativas en este sentido, y son el producto de una estrategia de conocimiento que arranca en el siglo XVIII, que se sustancia en el siglo XVIII y atraviesa con mucha fuerza el siglo XIX y XX, que continúa vigente, nadie va a dudar de la vigencia de la ciencia, pero que como modelo de pensamiento empieza su poderío absoluto, entra a caer a mediados del siglo XX, empieza a entrar en crisis, porque hay mucha gente que empieza a preguntarse, bueno, pero al final, ¿es tan sólido, tan confiable el conocimiento científico? ¿Existe una sola realidad? La realidad, existe una sola realidad, y esa realidad, si fuera una sola, ¿se puede conocer de una sola manera, siguiendo ciertos pasos metodológicos? ¿O en la realidad hay muchas realidades distintas, o aunque sea una sola, ¿se puede conocer de distintas maneras esa realidad? ¿Conoce la realidad de la misma manera un sanjuanino hoy, aquí y ahora, y un tehuelche del siglo XVIII o de 2000 años atrás? ¿Lo conoce de la misma manera un zulú que vive aún en sus territorios, en los viejos territorios africanos, o un zulú que emigró y vive en Francia? ¿Tienen las mismas maneras de ver la realidad que un parisino que hace 5 generaciones que vive en su familia en París? ¿Ven al mundo de la misma manera? Entonces, todo esto, que es lo que van a poner en crisis los filósofos posmodernos, va atravesando todas estas décadas, y ya la idea de la ciencia, digamos, si bien la ciencia sigue siendo extremadamente poderosa, porque es la base del conocimiento técnico y tecnológico, y nuestro mundo está dominado por la tecnología, paralelamente empezaron a generarse otras formas de conocimiento que son los campos del saber, y que son espacios de conocimiento donde intersectan distintos saberes. Lo que en algún momento se llamaba la cuestión interdisciplinaria y o transdisciplinaria, pero que en realidad son campos del saber, son nuevas, si hubiera sido en otra época le llamarían nuevas ciencias o nuevas disciplinas, pero en realidad son campos del saber. A título personal, y esta es una toma de decisión absolutamente personal, para mí la museología es un campo del saber, es un espacio de conocimiento donde intersectan distintos saberes, historia del arte, antropología, historia, pero esto es absolutamente mío, no estoy hablando como Ipafom Lam. Y no vamos a tener esta discusión acá. Estás diciendo algo que nosotros lo usamos siempre hablamos del campo de la cultura. Así que ya estamos en lo que decís. Estoy permitida, ¿no? Gracias. Puedo. Lo siento, ahora puedo decir. Bien, vamos a pasar ahora de estás autorizado a decirlo públicamente cada vez que quieras. Ya puedo. Esto sí lo vamos a pasar rápido. Sí. Las musas. Ya de esto se habló ayer, el tema del vínculo de los museos o del vínculo, no, la relación entre los museos y el museión y las musas, etc. ¿Qué vamos a ir? Ya está, no, es que en realidad, ¿a dónde voy? A que la museología no trata sobre los museos, los incluye, lo que dijo hoy nuestra secretaria académica en el video, lo que dijo Luciana Meneses. La museología sí tiene que ver con los museos, pero no es sobre los museos. La discusión de la teoría museológica incluye a los museos, pero no es exclusivamente sobre ellos. Así es que, adiós a las musas. Formas de coleccionar hubieron siempre, en realidad, y por lo menos sabemos que por lo menos existen formas de coleccionar desde tiempos de los sumerios. Había una princesa sumeria, típica anécdota, que reunía, es un caso conocido, documentado, de alguien que reunió lo que llamaremos una colección de objetos de sus antepasados y los acomodó, la primera conservadora, la primera curadora sería. Sí, la primera curadora, y los acomodó en un espacio destinado específicamente para eso, para objetos que provenían de lo que ella creía en realidad que eran sus antepasados. Todos conocen además que Julio César tenía una colección de piedras, de gemas, que bueno, las dejó como ofrenda al templo de Venus, creo que era. Y a través de todo el medioevo todos saben que había peregrinaciones y los peregrinos iban a obtener reliquias de los santos. Es decir, el hecho de colectar, de coleccionar, no es una cuestión extraña o ajena a lo humano, sino que ha atravesado la historia de la humanidad, al menos desde los sumerios. Esto se potencia de una manera impresionante a partir del cambio de la Baja a la Alta Edad Media, y ni hablar a través del Renacimiento, donde hay colecciones realmente monstruosas de aquellos que podían permitirse tener este tipo de salas. Pero como lo vemos, era un poquito caótica.
Estaban organizadas, porque ahí hay una organización, aunque a nosotros nos haga mucho ruido, porque la mirada de esto, que es, yo creo que es fines del 1400, principios del 1500, digamos, hay de todo en un ordenamiento, que no es el tipo de ordenamiento que nosotros, ese abigarramiento, nos hace mucho ruido, pero es el gusto de ese momento. Un gusto, ese desorden aparente, que va a empezar a modificarse desde mediados del 1500, donde acá hay muchísimas cosas, este es típico, este creo que es el de Ferrando Imperato, es mediados del 1500, donde además no solo está despejado el medio, sino que empieza ya los observadores, los visitantes, están en el centro o pueden observar todo lo que está en el entorno, alrededor y arriba de ellos. Vuelvo para atrás. Que no es esto. El visitante o el dueño tiene que transitar entre un abigarramiento total y absoluto que evidentemente no le molesta, mientras que acá hay un ordenamiento. Perdón, y esto hoy, desde nuestra mirada contemporánea, es lo que se denominaría museología inmersiva, donde teníamos, bueno, por un tema técnico de Wi-Fi no podemos mostrar unos tableros de Pinterest que tenemos, pero justamente todas esas exposiciones, muchas de arte, para que se hagan una idea, tuvieron la oportunidad en Buenos Aires, en el Malva, ver la exposición de Yayoi Kusama. Bien, ¿recordás cuando te metías en ese caminito de espejos con todas las lucecitas? Bueno, ese es un ejemplo contemporáneo de museología inmersiva, que es lo mismo que esto. Y sucede, y no solo, o sea, es más propicio en el mundo del arte, de las artes visuales, pero se ha dado en relatos históricos y también en los de ciencias más interactivos, sobre todo desde la explosión digital para acá, ¿no? Pero bueno, es como lo que está sucediendo ahora como súper contemporáneo, ya pasaba, con otras herramientas, con otros recursos. Y acá, 1842, hay un orden mucho más claro. Y acá, 1890, el orden es total y absoluto. En realidad siempre hubo orden. En el abigarramiento también había un orden que tiene que ver, en todos los casos, con aquello que estaban, con la explicación implicada en esas colecciones. Voy a volver para atrás. Esto es mediados del 1500. América ya ha sido descubierta. Están entrando a Europa montones de cosas extrañas, cosas nunca vistas, incluyendo gentes nunca vistas, objetos, materiales, animales, restos arqueológicos, productos de aztecas, mayas, etc. Están entrando toda clase de cosas, no solo de América, entran también de los otros territorios descubiertos por los europeos. Y lo que empieza a ver, que es la diferencia entre esto y esto, es que hay que tratar de dar un orden y entender esta enorme diversidad del mundo, cuál es el orden que hay atrás de esto. Y lo que va a ir pasando a través de los siglos es explicar, a través de la ciencia, cómo funciona el mundo y entender, bueno, no puse la foto de el cuadro de Darwin, pero digamos, lo que va a ocurrir es la explicación de Darwin. Cuando Darwin explica el cambio a través de la evolución y que los antropólogos y la gente de las ciencias sociales va a tomar eso de la evolución y lo va a aplicar al mundo social, hablando del evolucionismo cultural, en los dos casos, que son dos formas de evolucionismo distintos, lo que está implicado es que la evolución implica cambio. El cambio se explica por la evolución. Eso que a todos les preocupaba, ¿por qué el mundo no permanece igual? ¿Por qué hay cambios? ¿Por qué hay evolución? La evolución es la fuerza que rige al planeta. Rige a los animales, rige a los humanos, a las sociedades humanas, rige todo. Esa gran explicación, ese gran metarrelato explicativo que va a atravesar el siglo XIX, que es el positivismo, está cubierto, está totalmente cubierto de racionalidad, de una explicación racional de cómo funciona el mundo. El mundo funciona a través de la evolución implica progreso, implica además el progreso infinito hacia adelante. Piensen que ya había ocurrido la primera revolución industrial.
En este momento está a las puertas de la segunda revolución industrial. Lo que implicó la revolución industrial para nosotros es inaprehensible. Para nosotros, como vivimos inmersos en un mundo donde hay este tipo de tecnologías extrañas, no podemos mensurar lo que significó poder fabricar cosas. Fines del 1700 fue un cambio tremendo, fue un cambio monstruoso para Europa Occidental y por consecuencia para todos los demás países y estados del mundo. Implicó que todo cambió, que de ahí en más lo que va a operar es la razón instrumental. El mundo tiene un orden, ese orden está ligado a la evolución y al progreso, y el progreso va a continuar por siempre jamás. El progreso es indefinido. Todo el siglo XIX está proyectado hacia el futuro. El futuro va a ser siempre cada vez mejor, cada vez mejor, cada vez mejor. Ese futuro se les viene en banda con la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial deja en claro que la tecnología y el progreso técnico para lo único que sirvió fue para dejar millones de viudas y de niños y de muertos en los campos de Europa. Así que la tecnología los mató de golpe, digamos, mató toda ilusión de la cosmovisión del siglo XIX. Todo esto que se estructuró y que los museos se ordenaron para instruir ciudadanos en esta lógica. Cuando los revolucionarios de la Revolución Francesa deciden abrir las puertas del Louvre para construir ciudadanía, para que los nuevos ciudadanos, antes no existían ciudadanos, existen a partir de ese momento. Y es el momento en el que abren el Louvre para esos nuevos ciudadanos, ciudadanos que no sabían leer ni escribir, y que tenían que poder ver algo, conocer algo a través de las visitas a ese museo, a ese espacio que llamaremos patrimonial. Los museos construyen ciudadanía desde ese momento en adelante, pero la ciudadanía no es la misma desde fines del siglo XVIII, todo el siglo XIX, que en este momento histórico. El ciudadano de hoy tiene otros parámetros que cumplir. Los museos de hoy no pueden ser estos museos porque el ciudadano que se espera de hoy es otro ciudadano. Estos museos gritaban evolución desde la estructura arquitectónica, la distribución de los objetos, la distribución de las vitrinas, el recorrido, desde el momento en el cual piensen en los paradigmáticos del siglo XIX, el British, el Museo de la Plata, el británico, el Museo de la Plata y varios otros más, donde me refiero a cuyos edificios fueron construidos en esta lógica. Hubieron muchos otros museos más que los edificios se aprovecharon y se reacomodaron para albergar colecciones. Pero aquellos museos que desde el diseño de los edificios, la generación de las colecciones, la distribución de las colecciones, estaban armadas para que los ciudadanos las leyeran de esta manera. Para ciudadanos que ahora saben leer y escribir. A través del siglo XIX se instituye la escuela como institución educativa. La escuela tampoco existía antes. Y ahora estoy muy Foucaultiana. Digamos que para Foucault van a ser las instituciones disciplinadoras de la modernidad. La prisión, el hospicio, la escuela. Instituciones de disciplinamiento más o menos duro. La prisión de los disciplinamientos duros. La prisión tampoco existía antes. Lo que existían eran las mazmorras, donde uno no sabía lo que pasaba, y los ahorcamientos y los ajusticiamientos públicos en las plazas, que la gente iba, sabía lo que pasaba y se volvía a su casa. Las prisiones fueron espacios de confinamiento para disciplinar a todos los ciudadanos que no se atenían a la regla, a la norma positiva de cuál es el ciudadano normalizado que se requería en este momento histórico. Un ciudadano instruido, que supiera leer, escribir, que funcionara en un día dividido en tramos de 8 horas, eso que todos nosotros damos por sentados, que uno tiene que dormir 8 horas seguidas, tiene que trabajar 8 horas y que tiene que descansar otras 8, y que ahora se nos escurre entre los dedos porque este mundo ya cambió. En todo esto los museos tuvieron un rol trascendental, fueron una de las instituciones que generó ciudadanía desde su origen mismo. Hoy lo sigue siendo. Hoy lo sigue siendo, perdón, para otros ciudadanos. Cuando uno, como si yo lo hubiera hecho, cuando se transitaba por el Museo de la Plata, digamos, todo el diseño para dar un museo, hablar de un museo de acá Argentina que es paradigmático del positivismo del siglo XIX, tardío, porque en realidad cuando fundan el Museo de la Plata ya hace 20 años que en Europa no se fundan más ese tipo de museos, se fundan los museos de la colonización de África. Son otro tipo de museos los que se están fundando en Europa cuando se funda acá el Museo de la Plata. Pero es paradigmático del siglo XIX, del positivismo decimonónico.
digamos, desde entrar subiendo las escaleras, con todas las figuras de los célebres, de los intelectuales,